Gracias por estar visualizando un video más de las clases en línea del Instituto de Educación Avanzada. Estamos ahorita en la materia de ecología y medio ambiente. Te invito a que sigas con nosotros y pongas mucha atención a la siguiente explicación. La población puede definirse como un grupo de organismos de la misma especie que ocupa un área dada. Posee características, función más bien del grupo en su totalidad que de cada uno de los individuos, y de esas características identificamos como la densidad de población, frecuencia de nacimientos y de funciones, distribución por edades, ritmo de dispersión, potencial biótico y forma de crecimiento. Si bien los individuos nacen y mueren, los índices de natalidad y mortalidad no son característica del individuo, sino de la población global. La ecología moderna trata especialmente de comunidades y poblaciones. El estudio de la organización de una comunidad es un campo particularmente activo en la actualidad. Las relaciones entre población y comunidad son a menudo más importantes para determinar la existencia y supervivencia de organismos en la naturaleza que los efectos directos de los factores físicos en el medio ambiente. Uno de los atributos más importantes en el estudio de las poblaciones y sus características es la densidad, o sea, el número de individuos que habita en una unidad de superficie o de volumen. La densidad de población es con frecuencia difícil de medir en función del número de individuos, pero se calcula por medidas indirectas, como por ejemplo los insectos atrapados por una hora en una trampa. Recuerden que todos estos conceptos tienen que ver mucho con el estudio de las poblaciones, o también conocida como parámetros demográficos. ¿Y de qué depende? Depende del crecimiento que vamos a estar analizando. Depende, nos dice por aquí, la resistencia ambiental. ¿De qué depende la resistencia ambiental? Bueno, hablamos de los recursos, hablamos de las relaciones intraespecíficas e interespecíficas, que eso ya lo mencionamos en la clase anterior. Pero, ¿cómo crecen las poblaciones? Para eso analizamos y utilizamos dos tipos de crecimiento o tasas o curvas de crecimiento para su análisis. Más que nada, ahora identifiquemos que en la ilustración tenemos una curva de crecimiento que es identificada como falsa, porque no puede aplicarse un crecimiento ilimitado, sino que aplicamos una curva en S. ¿Por qué razón? Vamos a identificarlo. En este tipo de gráfica, muchachos, lo que se inscribe es el número de organismos en función del tiempo, y esta es llamada curva de crecimiento de población. Tal curva es característica de la población, no de especie aislada, y sorprende su similitud entre las poblaciones de casi todos los organismos, desde las bacterias hasta el mismo hombre. Otro aspecto que tenemos que identificar dentro del estudio de las poblaciones es la natalidad, o conocido también como la tasa de nacimientos. Y bueno, al estudiarla sabemos que los nacimientos de una población es simplemente el número de nuevos individuos producidos por una unidad de tiempo. La tasa de natalidad máxima es el mayor número de organismos que podrían ser producidos por unidad de tiempo en condiciones ideales cuando no hay factores limitantes. Tenemos también la mortalidad. Esta se refiere a los individuos que mueren por unidad de tiempo. Hay una mortalidad mínima teórica, la cual es el número de muertes que ocurrirían en condiciones ideales, consecutivas, exclusivamente a las alteraciones fisiológicas que acompañan el envejecimiento.
Disponiendo en gráfica el número de supervivientes de una población contra el tiempo, se obtiene la curva de supervivencia. De esas curvas puede deducirse el momento en que una especie particular es más vulnerable. Con la mortalidad es más variable y más afectada por los factores ambientales que por la natalidad. Estos tienen una enorme influencia en la regulación del número de individuos de una población. Los ecólogos emplean el término potencial biótico o potencial reproductor para expresar la facultad privativa de una población, para aumentar el número, cuando sea estable la proporción de edades y óptimas las condiciones ambientales. Cuando el ambiente no llega a ser óptimo, el ritmo de crecimiento de la población es menor y la diferencia entre la capacidad potencial de una población para crecer y lo que en realidad crece es una medida de la resistencia del ambiente. ¿Qué te pareció el tema? ¿Interesante? Pues sigue con nosotros. Vamos a seguir hablando en relación a esta materia y también te sigo invitando a que vayas a la plataforma a revisar las actividades que van relacionados al tema que se estuvo explicando el día de hoy. Nos vemos en la próxima.